más. Hemos invitado al viceministro del Régimen Interior y Policía, Javier Isa, a quien le agradezco mucho por esperarnos y tener la paciencia de que mostremos lo que está ocurriendo, por lo menos en algunos puntos importantes donde activamente todavía permanecen algunos bloqueos. Es el caso de Cochabamba, es el caso de Caracara. Viceministro, bienvenido a Noche Sin Tregua, le pedimos su evaluación. Buenas noches. Antes de dar mi evaluación respecto a los bloqueos, quisiera hacer una pequeña aclaración. No es la Central Obrera Boliviana la que ha convocado, es el Movimiento al Socialismo quien ha convocado a estas marchas. Han utilizado a la Central Obrera Boliviana para enmascarar un movimiento político. Después de esa aclaración... ¿Perdón? Yo lo escucho, viceministro. Adelante, por favor. Después de la aclaración, bueno, el gobierno se encuentra muy preocupado, no por los bloqueos en sí mismos, porque no han tenido la convocatoria que los dirigentes del movimiento al socialismo esperaban. Si se fijan en las imágenes, en los puntos de bloqueo hay 30, en un máximo de 40 personas en cada punto de bloqueo. Muy poca convocatoria. Lo que sí nos preocupa es son las consecuencias de lo que va a pasar con estos bloqueos. El día de hoy di una conferencia de prensa en la que indicaba que estamos iniciando el peor momento de la pandemia. Hay mucha gente que necesita oxígeno en los centros asistenciales y este oxígeno es trasladado de diferentes lugares hacia las ciudades donde se encuentran los hospitales con gente que está padeciendo esta enfermedad. Este oxígeno no está llegando a los hospitales y va a ocasionar que cientos de bolivianos, si no miles, pierdan la vida. En esta enfermedad, el requerimiento de oxígeno del enfermo de COVID que necesita asistencia de este tipo de elementos es inmediata. Más o menos un tubo de oxígeno para un enfermo de COVID le dura 2 horas porque se tiene que abrir al máximo. Estamos hablando de más o menos 10 tubos de oxígeno que puede utilizar una persona que esté necesitando oxígeno, porque como ustedes saben no tenemos muchas terapias intensivas en Bolivia. Entonces estamos tratando de suplir, los médicos, los especialistas están tratando de suplir la terapia intensiva con la ingesta de oxígeno a las personas que necesitan este tipo de elementos. El no permitir que pasen medicamentos o oxígeno a los centros asistenciales es un asesinato. Los dirigentes del movimiento al socialismo están matando gente y con este tipo de marchas lo que van a ocasionar es contagios masivos y en algún momento estos señores van a tener que necesitar un hospital y tal vez oxígeno. Vamos a ver si en esas circunstancias van a pensar en bloquear. Viceministro, mientras estamos conversando con usted, mantenemos la pantalla, por favor, señor director. Estamos viendo lo que ocurre, por ejemplo, en uno de los puntos de bloqueo. Usted también tiene el monitor de referencia. En uno de los puntos de bloqueo en Cochabamba, en el ingreso a Caracara, donde esta gente que está bloqueando precisamente asegura que son vecinos autoconvocados y que piden que las elecciones sean sí o sí el 6 de septiembre. Exactamente. Bueno, eso es un pretexto. Las elecciones, el llamado a elecciones el 6 de septiembre es un pretexto del movimiento al socialismo. Lo que quieren hacer los dirigentes del movimiento al socialismo es dar un mensaje de que si no salen ellos, Bolivia va a convulsionar. Ese es el mensaje que quieren dar. Porque me pregunto, ¿en qué puede cambiar que tal o cual partido entre al gobierno? ¿Va a cambiar la situación económica del país? ¿Va a desaparecer la pandemia? Eso no es más que un pretexto que utilizan los dirigentes del movimiento al socialismo para dar ese mensaje. Bueno, usted me decía al inicio de la entrevista, mientras estamos viendo imágenes también de otros puntos de bloqueo, de que esta no era una convocatoria de la Central Obrera Boliviana, de que era una convocatoria del MAS, de que el MAS estaba detrás precisamente de esta convocatoria de ir al bloqueo pidiendo elecciones el 6 de septiembre. ¿Cuáles son los fundamentos, cuáles son las bases de esa identificación que ustedes como gobierno han hecho? Bueno, el dirigente principal de la Central Obrera Boliviana lo ha dicho, es partidario del movimiento al socialismo.
todos los actores que se están moviendo en este momento han sido parte del movimiento al socialismo, y el día de hoy en Oruro se han detenido 5 personas que estaban en un vehículo repartiendo plata a los bloqueadores. Se ha detenido a estas 5 personas, se las ha remitido a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y se los ha detenido con mucha cantidad de dinero destinada a pagar a los bloqueadores. Esto nos hace inferir que el movimiento socialismo está detrás de esto. No es la COP, es el movimiento socialismo. Bueno, permítame preguntarle sobre estas 5 personas que fueron detenidas. ¿Con cuánta cantidad de dinero estaban? Se están haciendo las investigaciones, me imagino. ¿A qué sector responden estas personas que estaban, como usted denuncia, entregando dinero, pagando a algunas personas por ir a bloquear? Exactamente. Estas personas fueron detenidas en Oruro, no sé exactamente el lugar. El reporte que se me hace conocer es que tenían más de 10,000 bolivianos que estaban siendo repartidos. Estaban ofreciendo 300 bolivianos por persona a las personas que bloqueen en este lugar, y fueron interceptadas por la policía y remitidas a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Muy bien. Viceministro, ¿qué otros reportes tienen, aparte de lo que ocurrió en Oruro, de otros departamentos? Acá en La Paz también hubieron aprendidos en el desbloqueo que se efectuó cerca a las 8 de la noche entre La Paz y el Alto, a la altura de la autopista. ¿Qué pasa en Santa Cruz? También hay bloqueos en Cuatro Cañadas, en Los Troncos, en San Julián. Hay bloqueos hacia el lado de los valles cruceños. Exactamente. Bueno, como ya había dicho, es el movimiento socialismo que está articulando a todos sus dirigentes, y estos dirigentes están articulando a sus bases, obviamente pagados. El día de hoy tenemos que lamentar que un policía en el enfrentamiento con los bloqueadores perdió un ojo, justamente en el Alto. Lamentamos y nos solidarizamos con el policía y su familia, porque esta persona ha perdido el ojo a raíz de un piedrazo que fue propinado por los dirigentes. Y sí, hay bloqueos en diferentes lugares de Bolivia, y no es más que la articulación de los dirigentes del movimiento al socialismo que están buscando la desestabilización del gobierno como pretexto, ya había dicho, para indicar que sea quien salga el gobierno, no van a permitir que se gobierne bien. Ese es el mensaje que se quiere mandar con estos bloqueos, no es nada más. Viceministro, ¿cuál es en criterio suyo, en criterio del gobierno? 2 preguntas muy puntuales. Cuando estamos hablando de gente que es detenida con dinero, ¿de dónde sale este dinero? ¿Quién entrega ese dinero? ¿Cuál es la fuente de financiamiento para que alguna gente, como usted denunciaba en Oruro, esté entregando dinero pagando por las movilizaciones? 1 y 2, ¿cuál es el destino de esta movilización que, según la Central Obrera Boliviana, tiene un carácter indefinido? Bueno, se va a investigar el origen de este dinero. Los billetes estaban marbeteados con marbetes del Banco Unión. Se va a investigar el origen de este dinero para llegar hasta quién financia estos movimientos. Y 2, el partido del MAS lo que está haciendo es tratando de desestabilizar el gobierno. O sea, la estrategia que tiene el MAS es desestabilizar el gobierno para que llamen al supuesto salvador, que sería en este caso Evo Morales, para reestabilizar el país. Yo creo que esa es la estrategia que tiene el MAS.
Muy bien, permítame, viceministro, voy a aprovechar que estamos conversando con usted para mostrarle un poco lo que está ocurriendo, por ejemplo, hacia el lugar de San Julián, 2 horas y media más allá de Santa Cruz. Nuestras cámaras estuvieron precisamente por San Julián. Le voy a mostrar estas imágenes del trabajo que hemos realizado, el trabajo periodístico que hemos realizado, para posteriormente pedirle no solamente su evaluación, sino además dejar pendiente la pregunta para que usted me la responda después sobre las determinaciones que ha tomado la policía en cada uno de los puntos de bloqueo, si se van a intervenir o no. Vamos a ver la nota de San Julián. Exigimos que se cumpla el 6 de septiembre las elecciones. Esa es la decisión, nuestro objetivo. Este es el pedido de diferentes sectores que se encuentran bloqueando no solo en Santa Cruz, sino a nivel nacional y solo en la carretera hacia el Beni. Hay 3 puntos de bloqueo. ¿Qué queremos, compañeros? Este es el primer punto de aquí en Los Troncos, también hay en San Julián, también hay en el cruce de la brecha Casarabe, también está en Cuatro Cañadas, en La Asunta, en Guarayo, en Concepción, así sucesivamente se van a ir sumando los compañeros en cada punto de bloqueo y en cada pueblo. Son diferentes municipios los que amanecieron bloqueados pidiendo que se mantenga la fecha de las elecciones para el 6 de septiembre. Uno de ellos es el municipio de San Julián, donde no se permite el paso de los motorizados. Las personas que se encuentran en los diferentes puntos de bloqueo aseguran que es una medida indefinida hasta que sean escuchados, más al contrario, en las próximas horas masificarán sus movilizaciones. Nos hemos organizado, obviamente, porque la única fuerza que tenemos nosotros, las organizaciones sociales, es la organización. No tenemos armas, nosotros vamos con la verdad en la mano y defendiendo nuestros derechos. Entonces, nos hemos organizado esta huelga o este bloqueo es indefinido. Y además, quisiera decirle, en nuestra resolución que hemos tenido en San Julián, es que esta fecha es innegociable. No puede haber una negociación que desde arriba nuestros dirigentes máximos puedan con el Tribunal Electoral fijar una fecha alternativa. No. Sigue, van preparando en diferentes organizaciones. Ahorita están en reuniones en diferentes sectores y se está preparando más masivo para mañana. Al momento, hacia la carretera al Beni se tienen 3 puntos de bloqueo. El primero en el municipio de Cuatro Cañadas, siguiendo la comunidad Los Troncos, y el tercero en el municipio de San Julián, tanto al ingreso y a la salida del pueblo. Muy bien, muchísimas gracias a nuestro periodista Gabriel Zurita, que estuvo precisamente por estos lugares para graficar lo que está ocurriendo. Viceministro, sus impresiones. Bueno, lo que había mencionado anteriormente, esto no es una reivindicación de la fecha electoral. Esto es un pretexto que está utilizando el movimiento al socialismo para convulsionar el país. Porque, vuelvo a repetir, ¿en qué podría variar la fecha de elecciones? O sea, ¿qué podría pasar en un mes? ¿Va a pasar la pandemia? ¿Se va a arreglar la situación social y económica del país? O sea, no hay una base lógica de estos requerimientos. Lo único que quieren es convulsionar el país y dar un mensaje, ¿no? Esa es mi opinión. ¿Cuál sería ese mensaje? ¿De qué mensaje estamos hablando? De que gobierno que entre, que no sea del MAS, va a tener estos problemas. Ese es el mensaje que están mandando los dirigentes del movimiento al socialismo. Viceministro, ¿cuáles son las determinaciones que se están tomando? Hoy la policía ha actuado en la carretera, en la autopista La Paz, El Alto. Se ha desbloqueado esta vía, que es una vía muy importante en la conexión de las dos ciudades, con mayor concentración de población en el occidente del país. ¿Qué va a pasar con los otros bloqueos? ¿Se tiene prevista una intervención? ¿Qué le decimos a la gente, a los transportistas, a los productores, a los pasajeros, que de una o de otra manera han visto perjudicada su actividad e imposibilitada su libre transitabilidad? Bueno, existen puntos de bloqueo que han sido levantados por los mismos pobladores de las zonas, porque ellos se han visto afectados y han negociado con los bloqueadores el levantamiento de los bloqueos, porque los más perjudicados son ellos, ¿no? Los que tienen que llevar sus productos a los mercados, los que tienen que transitar, llevar gente a los hospitales, en algunos casos están enfermas. Se está evaluando punto por punto. La policía está presta, la policía y el ejército están prestos para intervenir puntos de bloqueo. Se han activado
todas las medidas de seguridad al interior de la policía y el ejército para ver punto por punto qué puntos de bloqueo van a ser intervenidos o no. Estamos prestos a negociar, pero el gobierno no es quien ha determinado el cambio de fecha de elecciones. Quien lo ha determinado es el Tribunal Electoral, y esta instancia es totalmente autónoma e independiente al gobierno. Entonces, no entendemos por qué tratan de desestabilizar al gobierno cuando no ha sido el gobierno quien ha cambiado la fecha de las elecciones. Precisamente era la consulta que quería hacerle. ¿Por qué creen ustedes que las movilizaciones y las protestas están orientadas hacia la administración de la presidenta Yanine Áñez, hacia el gobierno actual, y no tanto hacia el Tribunal Supremo Electoral? Porque es finalmente esta instancia la que definió, sin ningún tipo de consulta ni acuerdo político ni nada, pero definió que en 1 mes y 12 días las elecciones recién se desarrollarían después del 6 de septiembre. Vuelvo a mi tesis de que esto es un pretexto. El Tribunal Supremo Electoral es un ente autónomo y él ha decidido el movimiento de la fecha. Entonces, lo que está buscando el movimiento al socialismo es un pretexto, y lo ha encontrado con esto del cambio de la fecha de elecciones. Porque si se ponen a pensar, lógicamente no tendría ninguna base sustentable estos movimientos, porque en 1 mes y 1 semana no va a variar mucho la situación de Bolivia, pero lo que quería el movimiento socialismo era tener un pretexto para desestabilizar al gobierno, y este pretexto lo ha sido tomado como el cambio de la fecha de elecciones. ¿En qué están los procesos contra Leonardo Loza, el proceso contra Huarachi, el proceso contra Betty Yañíquez, por ejemplo, diputada del Movimiento al Socialismo? Son procesos que fueron anunciados desde el gobierno. En el caso de Cochabamba, el dirigente Leonardo Loza, ¿qué sabe usted sobre estos procesos penales? Se ha presentado ya la denuncia en contra de estos dirigentes del Movimiento al Socialismo. La policía y el Ministerio Público están haciendo su trabajo. Desconozco exactamente el estado de los procesos, pero sí sé que ya se han presentado estas denuncias. Ya deberían ser convocados para prestar su declaración informativa en el curso de esta semana o tal vez la próxima. Bien, viceministro, le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Viceministro del Régimen Interior y Policía, Javier Issa, nos ha acompañado a propósito de las evaluaciones que hace el gobierno sobre los puntos de bloqueo latentes que existen todavía en el país. Le agradezco mucho y muy buenas noches. Buenas noches, gracias.